espiritualmente a través de ello. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Padre, para que esa palabra quede sembrada ahí y para que dé fruto, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén, ¿verdad? Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Pues, como ya saben, pues seguimos con las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hoy vamos a ver una parábola también muy interesante y muy bonita, y vamos a ver la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Que estoy seguro de que muchos de ustedes ya la han leído en las Escrituras. Hay una historia que menciona, o una pequeña anécdota, donde de repente habían de este tipo de hombres apostadores, y resulta de que se les ocurrió una apuesta un tanto tonta, ¿verdad? En el sentido un tanto tonta porque resulta de que un hombre tenía un perro, y resulta que el perro era de esos perros que supuestamente son bravos y todo eso, ¿verdad? De los perros que la mayoría de las personas le tienen miedo. Y resulta de que fueron a un zoológico, a una especie de zoológico, donde habían diferentes animales, pero al haber diferentes animales resulta que habían ratas. Y resulta que él hizo una apuesta donde iba a meter al perro en un lugar, y este perro iba a matar a la mayoría de ratas, o a todas las ratas, un total de 25 ratas en total. Pero resulta que el perro al final no terminó matando no muchas ratas, y resulta de que el dueño del perro, al ser un apostador, perdió el dinero, ¿verdad? Y enojado vino, golpeó a su perrito, y resulta de que lo metió a una jaula donde estaba un león, pensando de que el león se lo iba a comer. Y cuando lo metió a la jaula donde estaba el león, resulta de que era un león ya viejo, un león que no tenía muchas fuerzas, y resulta de que al final el león no se comió el perro. Entonces, posteriormente viene el encargado del zoológico y comienza a reclamar que quién había metido al perro ahí, todo golpeado, y posteriormente el dueño se desniega. Entonces, pero al final, ¿qué tiene que ver toda esta anécdota con la parábola del buen samaritano? Resulta de que el pecado también hace lo mismo. El pecado viene, golpea, destruye, daña, hiere, hace daño de manera constante al ser humano, a tal punto de que viene y lo deja muerto, perdón, lo deja herido, lo deja medio muerto, lo deja golpeado, lo deja herido. Y resulta de que también hay un león, y nos referimos al león de Judá, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la parábola que vamos a estar viendo algo muy interesante. Vamos a ir a lo que es Lucas. Vamos a ir a Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Vamos a ver, ya les digo hasta dónde. Hasta el 37. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Entonces vamos a hacer la misma dinámica que hacemos siempre. Comienzan a leer, y así un versículo cada uno o dos versículos cada uno, ¿verdad? Lucas capítulo 10, versículo 25 al versículo 37. Amén. Y dice la palabra de Dios: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaremos la vida eterna? Él le dijo que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Siguientes. Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás.
Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero delante también siguió de largo por el otro lado. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Hasta el capítulo 35 era, hermano. Sí, sigan. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Muy bien, hasta ahí nomás. Muy bien, entonces, pues ahí podemos ver una parábola muy interesante. Entonces comienza diciendo la parábola en el versículo 30 de que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Es interesante mencionar de que los historiadores, o la historia, los historiadores, por mencionar algo, resulta de que ese camino que descendía de Jerusalén a Jericó, resulta que mencionan de que era un camino muy peligroso, ¿verdad? A tal punto que ese camino era tan peligroso que se le era llamado el camino de sangre. Entonces, ¿por qué se le llamaba el camino de sangre? Porque resulta de que ahí habían muchos asaltos, ¿verdad? Las personas que pasaban por ahí, a los viajeros que pasaban por ahí. Interesante lo que menciona, ya que en muchas otras parábolas resulta de que no da lugares específicos de donde lo menciona. A tal punto de que el hombre parece que cuando pasó en ese camino y le comenzaron a robar, él puso resistencia, a tal punto que lo despojan de sus bienes, lo despojan de su ropa, de lo que llevaba, y como si fuera poco viene y lo dejan medio muerto, ¿verdad? Dice ahí de que queda herido y medio muerto. Entonces no se sabe a ciencia cierta quién era este hombre. Muy probablemente era un hombre que era un negociante, que llevaba mercadería, no sé, pero el caso es de que menciona de que este hombre le robaron todo. Y resulta de que la gente sí transitaba por ese camino, pero no transitaba sola, sino de que siempre lo hacía en grupo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que no les pasara nada, para no exponerse ante el peligro. Entonces ellos venían y las personas que pasaban por ahí, por lo general pasaban en grupo. ¿Para qué? Para que los ladrones no le hicieran absolutamente nada. Pero lamentablemente viene este hombre y cae en las manos equivocadas. Cuando me refiero a que cae en las manos equivocadas, me refiero inmediatamente a que cae en las manos de los ladrones, ¿verdad? Entonces, si hubiese caído en manos de otra persona, pues no le hubiese pasado nada, pero resulta de que cae en las manos de los ladrones. En unas manos que, por mencionar algo, están llenas de sangre, en unas manos que no tienen, por mencionar algo, buenas intenciones, en unas manos donde lo único que van a hacer, como menciona el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, que el ladrón no viene sino para matar, para hurtar o para robar y para destruir. Entonces, el ladrón no va a llevar buenas intenciones, sino todo lo contrario. El ladrón va a llevar malas intenciones, solo va a llevar las intenciones de matar, de dañar y de destruir.
a tal punto de que vienen y despojan a este hombre, ¿verdad? Eso es lo que hacen los ladrones, le quitan a las personas lo que les pertenece a las personas, pero no lo que les pertenece a ellos, a tal punto de que vienen, le roban todo, lo golpean, lo dejan medio muerto, y como es de esperarse, resulta que el ladrón viene y huye como un cobarde, ¿verdad? Entonces al ladrón no le interesa si la víctima es de buen apellido, al ladrón no le interesa qué color de piel es la víctima, sino simplemente va a despojar a la persona de lo que quiere despojar, ¿verdad? Entonces lo mismo cuando el ladrón viene y roba en las casas, donde sea que robe el ladrón, lo único que está haciendo es poder destruir. Entonces, y viene Jesús y en algún momento también habla de Satanás como ladrón y como mentiroso, ¿verdad? Entonces recordemos de que Satanás vino y desde el principio comenzó a querer dañar la obra de Dios. Entonces, ¿dónde comenzó a querer dañar la obra de Dios? Pues en el jardín del Edén. Entonces, y comenzó a despojar a sus víctimas para que no alcanzasen el propósito de Dios, y lo mismo hace hoy. Está interesado en que las personas no alcancen la promesa de vida eterna. Entonces, Satanás está dispuesto a robar lo que es la salvación, a robar lo que es la bendición de Dios. Y posteriormente, según hemos leído, ¿verdad? Resulta que el hombre queda medio muerto y resulta de que pasa un sacerdote. Entonces, y cuando viene este sacerdote, resulta de que el sacerdote pasa de largo, ¿verdad? Y para ser más específico, este sacerdote resulta que era un intérprete de la ley, que en otras palabras, era una persona que conocía la ley de Dios. Que de por sí, si conocía la ley de Dios, resulta de que también conocía de que tenía que amar a su prójimo. Recordemos de como mencionamos siempre, de que los judíos desde niños a los 7 años ellos tenían que buscar la manera como saberse las leyes, ¿verdad? Judías. Y una de las leyes judías resulta que era amar a Dios sobre todas las cosas, pero también resulta que era amar al prójimo, ¿verdad? Entonces, pero a pesar de conocer la ley de Dios, resulta que este personaje, a pesar de tener un cargo, por mencionar algún tanto importante, al ser un sacerdote, resulta de que únicamente pasó de largo, ¿verdad? Entonces, si nos basamos en las leyes que tenían los judíos, ahí puede buscar usted en su casa Levítico 19:18 o Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, que estos textos vienen y hablan de amar al prójimo. Entonces, si era un sacerdote, resulta de que esta era una buena oportunidad. ¿Para qué? Para demostrar lo que debía hacer como sacerdote, para demostrar de que él debía ser el primero que tenía que buscar la manera cómo amar al prójimo, a un hombre que está herido, a un hombre que está despojado, a un hombre que no tiene ayuda de nadie y curiosamente a un hombre que está medio muerto. Pero únicamente resulta que el sacerdote viene y pasa totalmente de largo. Imagínense, está el hombre ahí medio muerto y resulta que en vez de ayudar, de acercar y ayudar, resulta de que se porta egoísta y viene y pasa por una esquinita como haciéndose el que no se da cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, volvemos a las cuestiones de los sacerdotes, ¿verdad? Estos que se hacían llamar maestros de la ley. Entonces, estaban más preocupados en otras cosas o amaban tanto la ley que al final ni terminaban cumpliendo absolutamente nada de la ley, ¿verdad? Y posteriormente dice de que llega un levita, lo vio, llegó un levita cerca, lo vio y siguió de largo. Al igual que el sacerdote, resulta de que el levita tenía, por mencionar, una especie de ley donde ellos no podían acercarse a un cadáver y mucho menos tocarlo. ¿Por qué razón? Bueno, porque resulta de que eso era contaminante para ellos. Si ellos se acercaban a un cadáver y lo tocaban, resulta de que ellos se sentían contaminados. Pero póngase a pensar por un momento. Si ellos tenían tantas leyes higiénicas y Jesús, siendo judío, muy judío,
resulta de que Jesús cuando viene a la tierra, viene y comienza a tocar leprosos, comienza a poner sus manos sobre muertos, resucitándolos y así sucesivamente. Pero resulta que el levita, sabiéndose la ley, y aparte de saberse la ley, sabiendo nuevamente que tenía de que amar al prójimo, prefirió no contaminarse tocando un cadáver o acercándosele a un cadáver, a tal punto de que únicamente ve y resulta de que pasa totalmente de largo y podemos encontrar otra persona que se porta de manera egoísta. Pero después de todo esto, resulta de que viene un samaritano. Entonces, y este samaritano llega con un principio totalmente diferente, con un principio de compartir, con un principio de hacer algo distinto. Es interesante de que el evangelizar a las personas resulta de que también es ser movido a misericordia. Entonces, la compasión del samaritano lo hace cambiar de planes, porque recuerde de que el samaritano no únicamente se acercó a él, sino que inmediatamente comenzó a ayudarle. Entonces, no sabemos para dónde iba el samaritano, pero si iba caminando, me imagino que iba pensando en que iba a gastar varias cosas. Y resulta de que viene el samaritano e invierte comida, bebida y dinero en un hombre que no conocía, en una persona que no tenía idea quién era, pero en una persona que estaba dispuesta a poder practicar la misericordia. Entonces, solo un corazón tocado a misericordia va a poder descender a las personas que tienen necesidad de Cristo Jesús. Entonces, y al final recuerde que eso fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. Entonces, amarnos no únicamente con su boca, sino también amarnos con nuestros hechos. Un Jesús movido a misericordia. Entonces, mi pregunta para usted en esta noche es, ¿está usted practicando la misericordia? Porque si realmente usted está practicando la misericordia, eso implica de que usted va a preocuparse por los demás, pero no únicamente va a preocuparse aquí en la mente, sino de que usted va a actuar, va a tener un actuar, va a tener un proceder. La misericordia que usted tenga resulta de que se va a notar. Porque también evangelizar, como menciona el versículo 34, es buscar la manera como curar a un herido. Entonces la evangelización va a involucrar un riesgo. Entonces el evangelizar, el tener misericordia, por mencionar algo, es acercarse al herido, es acercarse al enfermo, es acercarse, oír su dolor y no solamente oír, no solamente escuchar, no únicamente ver la necesidad, sino también estar dispuesto a ayudar para poder sanar las heridas. ¿Cuántas personas hay hoy en día que quizás no estén padeciendo por necesidades físicas, pero sí están padeciendo por necesidades espirituales? Y resulta de que aquí en la iglesia nosotros debemos de estar más preocupados por curar el alma y no por curar tanto el aspecto físico, no por curar tanto la salud física. Porque es más importante poder curar el alma. Resulta que el samaritano viene, toma al herido, le limpia las heridas, lo desinfecta totalmente, y posteriormente sube en su cabalgadura donde él iba al herido. Entonces, esta acción que viene y hace el samaritano nos habla de poder compartir con los demás, nos habla de tener un sentido de misericordia, un sentido de verdadero amor al prójimo, donde está rescatando a una persona herida, a una persona que no puede por sí sola. Y es la misma labor que nosotros tenemos que hacer. Entonces hay tantas personas que pasan por diferentes dificultades de que ya no pueden por sí solas. Hay tantas personas que están heridas y por sus propias fuerzas no pueden salir adelante. Primeramente necesitan de Dios y posteriormente nosotros tenemos que ser instrumentos útiles para el reino de Dios, a tal punto de que nosotros tenemos que estar dispuestos a sanar heridas. Nosotros debemos de estar dispuestos a ser de ayuda.
Nosotros debemos de estar dispuestos a invertir tiempo, como lo estaba haciendo el samaritano. Nosotros debemos de estar dispuestos a invertir dinero si es necesario, como lo estaba haciendo el samaritano. Al final, el samaritano resulta de que no está esperando ayuda de nadie más, sino de que el samaritano está poniendo totalmente de lo que él tiene, de lo que él lleva. Y menciona ahí la lectura en el versículo 35, y resulta de que viene y le paga a la persona, ¿verdad? Pero no únicamente le paga el momento donde se iba a quedar esta persona herida, sino de que también le da, por mencionar algo, 2 denarios. Entonces, ¿y qué era esta cuestión de los 2 denarios? Resulta que 2 denarios era el suficiente dinero para poder pagar una pensión completa de mínimo 3 días en aquel tiempo. En otras palabras, mira al herido, lo lleva y lo lleva posteriormente como a una especie de hospedaje donde le paga 3 días. Entonces, como que posteriormente le llevaron una tarjeta de crédito abierta para que todo lo que él necesite para curarse y para restablecerse, se le sea dado. ¿Qué está invirtiendo usted por las personas? ¿Se está preocupando usted realmente por las personas? Porque resulta de que cada cristiano a estas alturas ya sabe perfectamente de que debe de ser movido a misericordia para con los demás. Y por ser movido a misericordia no únicamente me refiero al aspecto económico, sino que me refiero más que todo al aspecto espiritual. ¿Se está moviendo usted a misericordia? Hay personas que están heridas, como mencionaba hace poco, pero no están heridas físicamente. Están heridas en el alma, están heridas familiarmente, están heridas matrimonialmente, están heridas por dentro. Hay personas que necesitan poder escuchar de Cristo Jesús. Incluso nosotros, por mencionar algo, tenemos familiares que están como este hombre herido en el camino. Y entonces, ¿qué actitud está tomando usted? Está tomando la actitud del sacerdote que únicamente, sí, yo me doy cuenta de que por allá está, pero aunque esté por allá, yo no, mejor me voy por aquí, por esta esquina. O está tomando la actitud del levita que viene, lo ve, lo observa, pero dice, no, yo no quiero meterme a este problema. ¿Por qué? Porque no es mi asunto. Entonces, ¿qué actitud está tomando el cristiano de hoy? ¿O qué actitud debería tomar el cristiano de hoy? No debe de tomar la actitud ni el sacerdote ni el levita, sino que debe de tomar la actitud del samaritano, movido verdaderamente a misericordia, movido verdaderamente a practicar lo que es el amor al prójimo, dispuesto a ser solidario, dispuesto a ser de ayuda para las demás personas, dispuesto a ser un instrumento útil para el reino de Dios, preocupado totalmente preocupado porque esta persona fuese curada. Recuerde que el ladrón solo viene a matar, a robar y a destruir. Y Satanás es el mayor farsante, el mayor mentiroso, el mayor ladrón que está dispuesto a ganar almas para él. ¿Está ganando usted almas para Cristo? ¿Está dispuesto usted a ser movido a misericordia? Yo creo que esta es una parábola que hasta puede, por mencionar algo, hacer llorar a muchas personas. Yo creo de que esta es una parábola que nos debe de hacer reflexionar y darnos cuenta de cómo tenemos que ser nosotros, que tenemos que ser misericordiosos, que tenemos que estar dispuestos a poder sanar heridas, que tenemos que estar dispuestos a poder esforzarnos, a poder invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, lo que nosotros tengamos para la obra del Señor. Amados hermanos, espero de que podamos reflexionar y espero de que también